regreso a casa. Buenas noches y bienvenidos al regreso a casa. Yo soy Marcos Groda, su anfitrión para este programa, en donde tengo este gran privilegio de presentarles a ustedes personas que, debido a su amor por Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo, se abrieron a la plenitud de la fe y regresaron a la Iglesia Católica. Muchas veces eso no es lo que anticiparon, pero están en este programa para contarnos cómo abrió Dios sus corazones a la Iglesia Católica. Nuestro invitado de esta noche es el padre Trevor Nichols. Él es un ex ministro anglicano y ahora sirve en la ciudad de Nueva York. Vamos a hablar sobre eso en un momento. El día de hoy, aun cuando anticipé nuestra conversación, queremos extender nuestras oraciones a nuestros hermanos y hermanas episcopales y anglicanos, quienes de muchas maneras pasan por tiempos difíciles, y oramos por ellos y por su fe y por su búsqueda. Y también oro para que ellos se abran a la plenitud de la fe, la cual es la razón por la cual invito especialmente a ex-anglicanos para que se unan a nosotros en el programa. Así que, Padre Nichols, bienvenido al programa. Muchas gracias, Marcos, gracias. Simplemente para que la audiencia no se confunda con su acento, quiero aclarar que usted no es de Birmingham, de por aquí. No, exactamente, no. Originalmente soy del sur de Londres, cerca de 25 kilómetros de Londres. Esa es la misma distancia que la ciudad de Suffolk, realmente. No tan lejos como Suffolk, pues de donde provengo. Queda más cerca de la ciudad de Londres. Muy bien. En donde me crié forma parte de la ciudad de Londres. No lo era cuando yo nací, pero lo es ahora. Es un municipio de Londres. Muy bien, en todos los programas del regreso a casa yo le pido al invitado que comience con su historia y ayude a la audiencia a entender en qué fe fue criado y de dónde proviene antes de que considerase siquiera la fe católica. Bueno, como he dicho, yo nací y me crié en el sur de Londres. Mis padres eran anglicanos, ambos fueron bautizados. Mi padre fue confirmado cuando era niño y mi madre fue confirmada tiempo después cuando yo tenía 14 años. Ellos eran muy buenos cristianos. Ellos me enviaron a la escuela dominical, lo cual es algo normal. Pero ellos no iban a la iglesia. Pero querían que yo fuese a la escuela dominical. ¿Esa es la norma? Esa es la norma en la iglesia de Inglaterra. La gente insiste mucho en el tema de la escuela dominical, pero a los adultos no les gusta mucho ir a los servicios dominicales. Entonces, puntualmente fui a la escuela dominical y, de hecho, fui por varios años a una iglesia anglicana cerca de la casa, la cual era lo que llamamos en Inglaterra una iglesia del medio del camino, una iglesia nada emocionante. Y luego... Lo que me intriga es que muchas veces yo escucho conversos anglicanos que vienen a la iglesia y ellos, en cierta forma, anhelan el pasado con los cantos y la belleza del anglicanismo, y usted ha dicho que todo eso no era suficiente para atraer a sus padres en una forma regular. No, yo creo que no. Quizás se debía al tipo de iglesia en la que se crió usted. Así es, y además la guerra interrumpió sus vidas, interrumpió las vidas de muchas personas. Y puede que eso sea una excusa parcial, pues muchas personas siguieron marchando hacia adelante. Si me disculpan el juego de palabras, pero ellos no. Mi padre estuvo ausente por varios años, fue una época de trastorno para ellos, pero ellos siempre me dieron lo mejor que pudieron. Cuando yo tenía alrededor de 9 años de edad, hubo un cambio en la iglesia. Como usted sabe, la iglesia en Inglaterra tradicionalmente ha tenido varios grupos, como los grupos evangélicos, los grupos del medio del camino y el grupo de la alta iglesia. Y nosotros nos encontrábamos en la de el medio del camino. Y luego apareció un clérigo evangélico. Una de las ironías de mi vida es que dos de mis grandes influencias se han llamado John H. Newman. Uno de ellos fue John Humphrey Newman, el cual era una persona maravillosa y todavía está vivo. Él tiene 92 años de edad. Y él realmente le dio un impulso y energía a la iglesia en muchas maneras. Y fue así que la iglesia experimentó un gran avance. Tuvo un cambio muy dinámico. Él era una gran persona que predicaba y trabajaba por las conversiones y alentaba la creación de misiones. Entonces, la iglesia adquirió una gran dimensión después de la llegada de él ahí. Él hizo un gran trabajo y en el año 1955 estuvo a cargo de una misión. Invitó a un ministro bautista para que predicara ante nosotros durante una semana. Teníamos juegos en la mañana y entonces nos predicaba y evangelizaba por las tardes. Y el llamado era entregar nuestros corazones al Señor, lo cual hice yo al final de la semana. Yo ya había sido bautizado y criado dentro de una familia cristiana. Entonces, dentro de mi pensamiento y de mi corazón, yo consideraba que eso era muy importante para mí.
y que tenía un gran significado. Estoy tratando de entender esta rama en particular del anglicanismo para que nuestra audiencia pueda conocer de dónde proviene usted. Yo estoy consciente de una rama mucho más evangélica que es InterVarsity, John Stott, J.I. Packer, de esa forma de pensar. ¿Es eso de lo que usted está hablando? Sí, definitivamente. Estos fueron unos grandes héroes para mí en mi juventud, desde que era adolescente hasta cuando yo tenía 20 y tantos años de edad. Esa fue una generación maravillosa y creo que la gente se ha olvidado de ellos. Gente como Alan Steves y antes de ellos T.C. Hammond, el cual vivió antes de la guerra. Pero estas fueron personas... T.C. Hammond creo que escribió un libro sobre la doctrina católica cristiana. Puede ser. Eso es lo que creo. Como he dicho, esta es la gente con la cual crecí yo y leí sus libros allá por los años 60, ¿sí? Entonces yo miraba a todas estas personas. Y ellos mismos estaban lamentando por lo que había pasado en la iglesia anglicana. No importa lo que pasara, ellos buscaban una renovación, un revivir. Hasta cierto grado sí, los velos fueron levantados. Nosotros funcionábamos detrás de un velo eclesiástico. Si uno era evangélico en los años 50 y 60, uno estaba acostumbrado a ser una minoría dentro de la iglesia. Yo creo que en ese tiempo no había obispos evangélicos. Yo creo que no hubo obispos evangélicos hasta finales de los años 60. Podría decirse que esta minoría vivía dentro de un gueto, un gueto muy bonito, un gueto lleno de vida, pero no era realmente parte de la iglesia anglicana principal, de acuerdo a mi juicio. Pero las cosas cambiaron tiempo después, los evangélicos cambiaron. Muy bien, yo recuerdo que leí acerca de escritores como P.G. Woodhouse y otros que hablaban acerca de que los clérigos locales casi buscaban esta posición de... Buscaban una posición de poder, una posición de influencia en la comunidad que estaba creciendo. Y me pregunto si la iglesia de en medio del camino era una imagen o diríamos que... Bueno, yo diría que la iglesia de Inglaterra, a la que me refiero, es la del siglo XIX. Esa es la iglesia a la que conozco mejor. Bueno, la parroquia anglicana promedio ha sido influenciada por el movimiento Oxford. Entonces ellos se ponen estolas y otras veces se ponen casullas y asumen la postura oriental para la Eucaristía. En otras palabras, le dan la espalda a la congregación, igual como lo hacía en ese entonces la Iglesia Católica. La teología era algo así como... lucía ligeralmente como anglo-católico liberal, pero estaba demasiado diluida para el gusto de algunos. Ese era el anglicanismo, el tipo de anglicanismo que había, creo yo. Y también en ambos lados teníamos evangélicos y luego teníamos a personas que miraban más hacia Roma. Y tenemos que tener cuidado aquí porque habían muchos anti-Roma, pero a la vez eran anglo-católicos convencidos y no querían nada que ver con Roma. Pero en medio de eso, usted tuvo un despertar hacia Cristo como resultado de todo este maravilloso movimiento evangélico. Por medio del cambio y por medio de toda la dinámica de la parroquia, y sobre lo cual puedo decir que fue maravilloso. Y también fue por la obra de la gente laica como Hunt, el cual fue un gran inspirador para los jóvenes, para mucha gente joven. Y había varias ramas, las cuales eran bastante poderosas debido al trabajo que hicieron los evangélicos y que todavía hacen. Y él tenía gente joven, laica, algunos solteros, otros casados, que se encargaban de estas cosas, y uno iba progresando de las escuelas dominicales a la iglesia para jóvenes y a los clubes de Biblia con jóvenes hasta los 18 años. Y luego cuando uno terminaba eso, uno era absorbido por el sistema. Entonces cuando yo terminé a los 18, regresé para ayudar como asistente en una de esas organizaciones de jóvenes que estaban... Un sistema maravilloso. Por supuesto, era un sistema brillante, era realmente brillante. Así es. Era como la iglesia católica. Así es, nosotros necesitamos escuchar algunas veces las voces de la gente joven en la calle. Quiero decir que es un buen ejemplo. Así es. Entonces, ¿fue a partir de esto que usted comenzó a discernir su propio llamado o fue usted primero a la universidad antes de eso? Bueno, había un tremendo énfasis en la vocación, porque esa es una palabra capciosa. Había un gran énfasis en Cristo, en la vida de uno. ¿Qué es lo que quiere Cristo que haga yo? Mi vida es la vida de Cristo.
¿de usted? ¿Y qué voy a hacer con ella? Y uno respondía, no se trata de lo que yo quiero hacer con mi vida, sino lo que Cristo quiere que yo haga con mi vida. Pero la mayoría de las personas no era nada traumático. La mayoría de las personas se casaban y establecían una familia. Y muchas de las muchachas, porque las oportunidades, si nos remontamos 50 años al pasado, las muchachas no tenían las mismas oportunidades que tienen ahora. Así que había una cantidad de enfermeras, una gran cantidad de enfermeras, una gran cantidad de maestras de profesiones dedicadas al cuidado de la salud. Y creo que con el paso de los años, 7 de nosotros nos hicimos clérigos, de los que provenimos de esa parroquia. Y creo que 7 de nosotros fuimos ordenados. Y el último, increíblemente, fue ordenado hace 5 años. Él estuvo ahí todos esos años. Entonces yo tomé mi decisión porque él me desafió durante la Pascua de mi primer año en la universidad. Me dijo, ¿alguna vez has pensado en ordenarte como ministro? No lo había pensado realmente. Bueno, quizás lo había pensado un poco, pero ahora lo estaba pensando con más fuerza. Y así las cosas cambiaron a partir de ese tiempo y entonces yo seguí adelante con... ¿Dónde fue usted a la universidad para ir a... ¿Dónde fue usted a la universidad? Yo fui a Leicester, que queda en medio del país. Fui a una pequeña universidad, aunque ahora es más grande. Fue ahí donde el ADN, fue donde desarrollaron la teoría del ADN, que ahora es parte importante de nuestras vidas. Es famosa principalmente por eso, pero es una buena universidad pequeña. ¿Era receptiva con las personas que estaban llenas de amor por el Señor? Bueno, había una unión de un buen grupo de cristianos evangélicos. Usted ha mencionado a Varsity, la sociedad InterVarsity era algo grande en aquellos días. Yo no sé si existen todavía o si funcionan de la misma forma, pero la sociedad InterVarsity era una federación de todas las uniones cristianas de universidades y politécnicos, muy evangélicos, muy protestantes, muy entusiastas. Y muy rápidamente me sentí inclinado hacia ellos. Y también era interdenominacional. No poníamos demasiado énfasis en las diferencias de denominación. Cuando yo estaba en el primer año ahí, yo solía asistir a una iglesia local libre. Creo que era presbiteriana. Pero después de eso, después del primer año, cuando me estaba acercando a la ordenación, cambié de idea y comencé a ir a una iglesia evangélica. Había una en Leicester cuando yo estaba ahí. Pero en el primer año vino un ministro evangélico y lo empezamos a respaldar. Pero eso era típico ahí. Uno no iba a una iglesia anglicana en esos días. Uno mismo escogía su propia iglesia. Uno elegía la que le gustaba. Mi consejero en el seminario era el doctor David Wells y pertenecía a ese tipo de grupo allá en Inglaterra. Era de la tendencia InterVarsity, seguidor de Packer. Y yo recuerdo las luchas cuando estaba en el seminario. Yo iba a un seminario interdenominacional. Esa idea de un compromiso con Jesús y de seguir a Cristo, por supuesto, un compromiso con los credos básicos. Pero cuando llegaban a la eclesiología o a los sacramentos o algo parecido, no tenían solidez, especialmente en un grupo interdenominacional como el que ha mencionado usted. Quiero decir que ahí no habla mucho sobre esto porque puede crear una mala atmósfera. Bueno, sobre ese tipo de corrupción, el gran teólogo protestante Richard Baxter dijo que esas cosas son secundarias, la cual, por supuesto, es una posición que tiene que ser defendida. Uno puede decir, claro que sí, por supuesto que sí. Y si uno se pone a pensar sobre esto, ve que no es muy simple, pues se trata de un tema bastante fuerte, por así decirlo. Pues no es algo que uno oculte y diga, esto no tiene ninguna importancia. Y dice simplemente, es solo Jesús y yo. Y eso es lo que importa realmente. Por supuesto que todo eso tiene importancia, pero tiene otras dimensiones. Eso es algo que hay que entender claramente. Bueno, eso se ha convertido en una herejía moderna, solo Jesús y yo. Así es. No se necesita la iglesia. Nada más. Sin ninguna conexión con la doctrina. Quiero decir que esto sucede mucho y en particular en América. Entonces, durante ese tiempo usted estaba discerniendo su llamado como un hombre joven en Leicester. ¿Dónde estaba la iglesia católica en su vida cuando usted tenía 20 años? En realidad, para ser honesto, en ninguna parte. ¿Es todavía posible en Inglaterra ser...? Bueno, desde el concilio, creo yo, es menos fácil ignorar a la iglesia. Pero en mi época, a pesar que Iglesia era fuerte en los años 50, creo que fue su mejor época. Porque yo me crié en el sur, donde no es tan fuerte, en el norte como Liverpool. Lancashire es todavía más fuerte de lo que era donde yo me crié, pero simplemente no pensábamos en eso. Yo iba a un colegio público, o colegio del Estado, como lo llamamos en Inglaterra, y por ley tiene que haber un acto de alabanza al comienzo del día. Así que el director solía leer una oración colecta o cantábamos un himno
camino y rezábamos. Los católicos solían ir por separado a un salón de clases, y esto despertaba curiosidad en nosotros. Uno los veía al final de un sector del edificio del colegio rezando, probablemente el rosario. Esto nosotros lo tomábamos por hecho y veíamos que eran diferentes de nosotros. Y creo que en mis primeros 30 años de mi vida solamente fui una vez a un servicio católico. No creo que haya sido una misa. No recuerdo qué era, pero sí recuerdo que fui. Creo que fui. Yo tendría quizás 7 u 8 años y creo que alguien que conocíamos estaba casando. Pero yo no conocía a muchos católicos, solamente conocía a uno que era amigo de un amigo mío, Jim. Y él iba a la iglesia de San Esteban en mi pueblo natal, pero yo ni siquiera pensaba en eso. No era... Yo supongo que durante toda su educación, todo lo que le enseñaban, por ejemplo, relacionado a la historia inglesa, era desde la perspectiva anglicana. Lo supongo. Sí, por ejemplo, la obra La traidora conspiración de la pólvora, Guy Fawkes, verdaderamente protestante. ¿Seguro? El Papa de Roma y el papismo y todo eso. Verdaderamente era casi como si lo absorbiera todo, como lo hacemos con la leche materna. Es algo muy raro. Tristemente es algo profundamente inculcado en los ingleses. Aquí lo tenemos. Sí. Llegó acá. Llegó acá. En los años 1700 y 1800, y así es como nosotros pensamos aquí también en los Estados Unidos. Uno simplemente no piensa sobre el tema. En realidad, sin ser crítico, la Iglesia, a causa de su historia, apenas han pasado 350 años desde que los católicos eran colgados del cuello, cortados en 4 y colgados en los muros de la ciudad. Existe toda una dinámica, tenemos que recordarlo a diario. Es algo muy profundo. Esto podemos leerlo en los libros de historia. Los sacerdotes llegaban a un final terrible en el siglo XVII. Tenemos que entender que la iglesia se mantuvo aislada hasta que llegó el concilio y entonces se abrieron las ventanas y la dinámica cambió. Entonces usted se encontraba en Leicester y se estaba preparando para volverse... Yo estaba leyendo la historia, yo estaba estudiando historia. Bien. Y la manera en que se dieron las cosas... Lo que sucedió en Leicester fue que empecé a leer a Newman. Yo tenía un curso lectivo sobre Gran Bretaña a mediados de la era victoriana. Y había un número de textos establecidos sobre Stuart Mill, sobre la libertad y 1 o 2 libros más. Grandes expectativas, la novela de Dickens y la apología estaba en la lista. Interesante. Sí. Que los hubiesen incluido. Sí. Podríamos decir que querían que hubiese equilibrio. Pero el problema con la apología creo que no es la mejor manera de empezar a leer a Newman. Es un libro difícil, es un libro difícil. La primera parte es la más fácil, aunque sigue siendo difícil. Habla acerca de su pasado dentro del evangelismo. Eso captó mi interés, pero después de eso, con algunas de las controversias arrianas, no pude meterme de lleno en eso, pero por lo menos me hizo pensar, por lo menos me colocó en el camino. Lo que sucedió fue que él vivía en lo que se llaman residencias, un lugar de dormitorios, una cuadra construida para los estudiantes. Y cada una de ellas tenía lo que se llama un guardián. Suena algo sombrío, pero se trataba de un académico que tenía la responsabilidad de cuidarnos. Y él era un anglo-católico, un hombre muy bueno. Se apellidaba Crumpton, James Crumpton. Y él vivía en un departamento al final de mi cuadra y solía invitarnos, o algunos de nosotros. Usted entiende. Y esto lo digo como un hecho, no por presumir. Vivíamos, comíamos y respirábamos la religión cuando yo estaba ahí. Había un grupo de nosotros y hablábamos y discutíamos sobre religión. La universidad fue la época más disciplinada de mi vida. A veces para algunos es una época de fiesta, pero no para mí. Fue una disciplina absoluta. Podíamos rezar y estudiábamos en nuestros dormitorios. El caso es que Crumpton solía invitarnos para charlar. Él nos abría las puertas de su casa, servía café y peras en conserva con crema. Fueron momentos agradables y hablábamos de religión porque yo era el evangélico favorito y había un anglo-católico. Él nunca solía comprometerse. Él terminó convirtiéndose en miembro del sínodo general, pues él era de la alta iglesia anglicana, pero él me decía que pensase. Él me decía que yo sopesara mis palabras o alguna frase de Newman. Me dijo que yo sopesara mis palabras, porque yo solía embestir como un toro.
en una tienda de porcelana y todo tipo de ideas extrañas. El problema es que yo no sabía tanto como solíamos saber en la antigüedad. La iglesia, si tan solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora, si yo hubiese pensado como solíamos pensar. Yo me topé contra un muro con James Crampton, porque muy desde el principio yo solía frustrarme, pero solía regresar a mi habitación y ponerme a pensar. Y lentamente las dimensiones empezaron a abrirse y me di cuenta que no era tan sencillo como yo siempre había pensado. Así que él verdaderamente hizo que yo pensara sobre las dimensiones fronterizas de la fe y la doctrina y hasta cierto grado la eclesiología, sí. ¿Eso hizo que usted se apegara más a la alta iglesia anglicana? ¿Es esa la dirección que usted estaba tomando? No, me preocupó, para ser sincero, me preocupó. Así que me hizo aferrarme más al evangelismo, o por lo menos a la base de mi propia iglesia. Uno de los problemas de estar en una unión evangélica es que uno empieza a conocer algunas de las formas más exóticas del protestantismo, lo cual yo consideré un ligero problema, para ser sincero. Es una atenuación inglesa. Pero todavía tenía ese compromiso con la iglesia, excepto que hacia el final de mi época universitaria, el vicario se marchó y llegó un hombre nuevo. Y ello coincidió con el final de mi época universitaria. Regresé a casa. No sé si haya sido una buena idea, pero regresé a casa y me dediqué a enseñar durante un año antes de ingresar a la Facultad de Teología. Gracias a la gracia de Dios, me alegro de haber enseñado durante un año, porque al final fui reconocido como maestro por el Departamento de Educación y Ciencias. Así que cuando me hizo falta salirme 10 años después, me fue posible regresar al aula. Así que Dios obra de forma misteriosa, pero no fue un año muy feliz. Y el hombre nuevo en la parroquia era carismático. Había gente que hablaba en lenguas y que hacía ejercicios de respiración para darle una mano al Espíritu Santo, creo yo. Era bastante perturbador ese año. Yo estoy más familiarizado con el movimiento en Estados Unidos en aquella época, pero creo que uno de los... me parece que hubo un episcopal de apellido Bennett que fue famoso aquí, pero no creo que haya sido conocido en Inglaterra. Él vino durante mi último año en la universidad. Durante mi último año hubo un grupo de estudiantes de primer año que verdaderamente se vieron influenciados por él. Verdaderamente dividió a la Unión Cristiana. Y después regresé a casa al final de ese año y me encontré con la sorpresa de que el pastor también era de esa tendencia. Y lo hallé muy perturbador porque yo podía ver que en esa teología no había esfuerzo. Era casi como si no hubiese cruz. No eran excesivamente alegres, pero siempre estaban en las nubes. Sí, la expectativa. No era una experiencia exigente. Para ellos todo estaba bien. Antes de que fuese demasiado para mí, un año después me marché a la Facultad de Teología para estudiar formalmente. ¿A cuál facultad fue? Fui a una universidad en Bristol, como se llama, Tyndale Hall. Probablemente se podrá imaginar dónde queda. Es una facultad muy buena, son muy justos. Y algunas de las clases que tomé ahí, algunas de las clases que tuve ahí han sido de las mejores que he tenido. Verdaderamente han sido de primera categoría. Y para aquella época, entre 1965 y 1967, el concilio había tenido lugar. Y se habían tendido los primeros lazos entre el evangelismo y la Iglesia Católica. Según tengo entendido, me hablaron sobre ella en una de mis clases. Esto se hizo de manera muy sigilosa, para no incomodar a los evangélicos. No conozco la historia completa, pero creo que a partir de comienzos de los años 60 en adelante, y él mismo lo puede decir, pero muchas personas pensamos que Packer y otros más participaron en conversaciones. Esto fue antes de la Comisión Anglo-Romana. Y uno de los frutos de ello fue que en mi último año en la Facultad de Teología fui al Jethro College, la fundación jesuita, la cual en aquella época se encontraba cerca de Oxford. Una maravillosa mansión palaciega en el campo, y pasé una semana ahí. Y algunos de sus estudiantes vinieron a buscarnos. Así que obviamente los lazos ya habían sido tendidos. Para que la audiencia lo sepa, ¿habían empezado a buscar maneras de apreciar el testimonio de unos y de otros? Sí. No estaban ahí para convertirse unos a otros, sino para entenderse unos a otros. Sí. ¿Es eso lo que estaba ocurriendo durante aquel tiempo?
Sí, yo no sé lo que los evangélicos tenían en mente, porque creo que hacer eso fue algo peligroso. Con seguridad, desde mi punto de vista, lo era. Pero no es posible visitar ese lugar, el cual es fantástico, y no verse afectado por él. Yo verdaderamente quedé muy impresionado con él. ¿Esto fue antes de su ordenación? Fue alrededor de 5 meses antes de mi ordenación al diaconado. El asunto es que Roma todavía se encontraba bastante lejos de mí, o viceversa. Y en la iglesia anglicana uno puede ser lo que uno quiera ser. Creo que como católico, y ciertamente estoy hablando de mi experiencia propia, y espero que sea igual para la mayoría, uno no avanza muy lejos antes de meterse en problemas por pensar de forma heterodoxa. Y no lo digo de forma peyorativa, nosotros sabemos lo que creemos. Tenemos unas pocas excepciones, pero en general, más allá de cierto punto, uno sabe dónde se encuentra. En cierta forma, uno se encuentra fuera del rebaño. Pero en la iglesia anglicana uno puede correr libremente por las llanuras y uno no está preocupado pensando, caray, más vale que me detenga. Uno es libre de continuar sin preocupaciones. Es interesante, teniendo en cuenta las restricciones que hubo durante la época de Isabel y durante aquellos periodos anteriores en donde uno no podía ir muy lejos. ¿No? Causaba problemas. Creo que durante una época ni siquiera podían cantar himnos en los servicios anglicanos. Estaba prohibido por la ley, hasta la época de Newman. Yo nunca investigué sobre ese tema, pero creo que tiene que ver con el tema de la aprobación de la alabanza de parte del Parlamento, así que eran muy estrictos. Hemos avanzado mucho, hagamos una pausa y regresaremos. Usted se encontraba preparándose para su último año en el seminario, ¿no? Sí. Regresemos en breve. Bienvenidos nuevamente al regreso a casa. Esta noche nuestro invitado es el padre Trevor Nichols y lo interrumpimos. Usted estaba en el seminario, ¿cierto? Sí. Estaba en la universidad y se estaba preparando para ser ordenado como diácono. Diácono, sí. Y tuvo una experiencia en un centro de retiros jesuita. Sí, y ciertamente lo tuve presente cuando ingresé a la parroquia. Me hice diácono en septiembre de 1967 y fui a una parroquia en las afueras de Nottingham. Y yo estaba contento de estar ahí. Como a muchas personas, yo creo que la gente, incluso algunos sacerdotes católicos o seminaristas, hallan un poquito difícil el seminario. Uno se alegra de poder estar afuera y trabajando para lo que uno se estuvo preparando. Así fue conmigo. El problema fue que en un corto periodo de tiempo yo no estaba casado. Yo vivía solo en una casa. Cierto día vino un hombre, era un limpiaventanas y era testigo de Jehová. Yo lo conocí como limpiaventanas antes de enterarme que era testigo de Jehová. Se ofreció a limpiar mis ventanas y yo acepté. Así que él solía venir de forma regular a limpiar las ventanas. Y yo solía invitarlo a tomar el té. Me parece que son los mormones los que no toman té, pero creo que los testigos de Jehová sí toman té. De cualquier modo, le invitaba a tomar el té los sábados por la mañana y solíamos platicar. Y por supuesto él sabía quién era yo y resultó ser que él era un testigo de Jehová muy devoto. Empezamos a tener discusiones teológicas. Sin entrar en mucho detalle, el problema fue, por supuesto, la base de la autoridad. Los dos nos basábamos en... Yo era un buen evangélico y él era un buen testigo de Jehová. Nosotros nos basábamos en lo que creíamos en las Escrituras, pero si uno mira las doctrinas trinitarianas, no es tan fácil como pensé, abogar por ellas basado directamente en la Biblia. Obviamente hay una inclinación en cierta dirección, de eso no hay duda. Pero tomó tiempo para que maduraran, y nos encontramos mucho después de los tiempos bíblicos, cuando eso sucedió. Pasaron 5 siglos para que la Iglesia discerniera la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Incluso más tiempo para definir quién fue Jesús exactamente, etcétera, y su relación con Dios Padre. Así que empecé a pensar, esto no es tan simple como yo pensaba. Es un punto en contra mío dentro de mi historial teológico. Súbitamente me di cuenta que esto nunca había sido discutido. Nunca fue un tema en la facultad de teología. Obviamente hay razones para ello. Y me di cuenta que vivimos bajo una gran sombrilla católica. Todos nos refugiamos bajo una sombrilla de doctrina católica. Pero, de alguna manera, yo aprendí la lección y al cabo de pocas semanas, la persona con la que yo estaba, el vicario, se mudó y me llevó con él. Fue a otra parroquia y me llevó con él. Así que ya no volví a ver al que yo solía llamar el hermano arriano. Y nos mudamos a otra parroquia y me quedé ahí 3 años. Y al cabo de 3 años, en realidad, siguiendo la costumbre, me mudé a otra parroquia, en Londres.
La idea era hacer 3 como coadjutor en una parroquia, 2 en otra y luego, con un poco de suerte, recibir una parroquia propia. Así que entonces me mudé a la parte oeste de Londres, a una parroquia mucho más evangélica, mucho más parecida a la cual en donde me crié, mucho más que la cual en donde serví como coadjutor. Era una especie de beneficio unido. Varias parroquias habían sido conglomeradas. Su evangelismo era un poquito menos fuerte, se podría decir así. Ahora yo me encontraba en la parte oeste de Londres y ahí los evangélicos eran muy fervorosos. Los evangélicos de ahí eran verdaderamente muy fervorosos. Me di cuenta que yo había cambiado un poco. Yo ya no me encontraba tan cómodo como ellos. En realidad es poco decir. Yo era cada vez más infeliz. Entonces leí el otro gran libro, el cual es el ensayo sobre el desarrollo de la doctrina, escrito por Newman. Y dependiendo de tu punto de vista, las cosas mejoraron o empeoraron a partir de ahí. Porque ahora tenía verdaderos problemas. Porque yo estaba viendo, volví a tener discusiones con los testigos de Jehová. Y entonces di la clave acerca de cómo se había desarrollado la iglesia. Así que entonces... Para explicarle a la audiencia la idea de él, de que el Espíritu continuaba guiando a la iglesia para que ella entendiese, como el ejemplo que menciona él de la semilla al roble, esas ideas. Sí. Ustedes ven, la idea evangélica de las Escrituras es bastante estática. De veras, si me permiten divagar, tomemos las doctrinas marianas. Si uno es evangélico, uno lee la Biblia y uno cree que la Biblia es la base de la fe de uno. Si tomamos las historias acerca de la Santísima Virgen, San Mateo y San Lucas, tenemos las narrativas al comienzo, están llenas de historias de la Virgen. La anunciación, la visitación, la huida a Egipto, la presentación, el encuentro del niño Jesús. Y luego, cuando nos adelantamos, ella aparece a través de los evangelios. La vemos al pie de la cruz, la vemos en Pentecostés con la iglesia. Bien, ahora, en 20 años yo nunca había escuchado una homilía sobre la Virgen. ¿Ven? O bien sus principios, o sus doctrinas, o sus prejuicios evitaban que ellos viesen la realidad. Si tomamos lo que aparece en la Biblia, la Santísima Virgen aparece en la Biblia. Yo tenía todas esas ideas y se encontraban algo confusas en aquel entonces. Tal vez todavía estén un poco confusas hasta hoy. Pero las tenía y empecé a pensar, esto se está saliendo de control porque puedo ver el rumbo que están tomando las cosas. Puedo ver hacia dónde se dirigen porque ahora la base de mi forma de pensar ha sido resquebrajada. Por supuesto que yo aceptaba las Escrituras. Yo podía identificar a Trento en la Biblia. Yo podía identificar el Vaticano primero en la Biblia. Y se trataba de la palabra inspirada de Dios. Tiene origen divino. Pero esto nos dice solo unas cuantas cosas. Hace falta ir más allá de ello. ¿Dónde está la iglesia? Así que pensé, ¿cómo vive la doctrina en la iglesia? De cualquier modo, empecé a preocuparme. Y yo estaba tan preocupado que, de hecho, fui a ver a mi obispo. Que se trataba de un tal Graham Leonard, que en aquel entonces era obispo de Woolston. Él fue el segundo invitado en el programa El Regreso a Casa. Estoy tomando su nombre en vano. Pero si alguna vez escucha esto, no creo que le moleste. Fui a visitarlo y le dije, mire, su excelencia. Y se lo dije de la mejor manera posible. Esto fue mucho antes de que él considerara... Sí, esto sucedió en 1971. No, muy bien. Creo que él se convirtió en el 95, así que yo le gané por varios años. Pero de cualquier manera yo estaba preocupado y fui a verlo. El problema era que yo me encontraba en una situación bastante difícil. Yo no era muy feliz en esta iglesia en donde yo estaba. Había todo tipo de dimensiones. Y en realidad era demasiado para mí. Así que me alegré cuando recibí la oferta de una parroquia propia en Devonshire, en el oeste. Entonces participé en un retiro del cual estoy sumamente agradecido y pasé 3 años felices en North Devon como pastor de mi propia parroquia. Pero seguía sucediendo. Así que presenté mi renuncia. Y al obispo, ¿no va usted a causar ningún problema? No, su excelencia, no voy a causar ningún problema.
Así que bajo cierta condición de secreto obtuve empleo como maestro. Tuve que gestionarlo sigilosamente. Les conté a pocos amigos. Le escribí al pastor de West London y le conté. Pero él no le podía contar al pueblo. Él no podía contarle a... creo que les contó a una o dos personas. Pero algunos otros no les podía contar. Si esas personas se hubieran enterado, hay una frase que dice, se habrían desmayado. Pero eso es inconsecuente. Así que me marché en 1975 y conseguí un empleo de maestro. Y fui recibido en comunión plena en diciembre de aquel año. Devon es un área muy hermosa, ¿no? Sí, Acabo de estar ahí hace un año, donde se encuentra el Castillo Well. sí. Un castillo muy hermoso, el cual es donde John Carroll, el primer obispo estadounidense, fue ordenado. Se llama el castillo en Dorset. Estuviste al lado de, probablemente dicen que es parte de Devon, pero es Dorsetshire. Worcestershire, cierto, cierto. Sí, sí. Yo sé que el desarrollo era un tema importante en aquel entonces, y damos un paso hacia atrás, y usted le contase a la audiencia, aquí tenemos el tema principal, el tema del desarrollo, los temas principales que le hicieron abrir los ojos. Usted se sentía tan incómodo que tuvo que salirse. Cuando usted examina el desarrollo, ¿cuál diría usted fue el tema principal para usted? Porque parece como si hubieran sido varios temas. Creo que me he adelantado. Uno pasa por varias etapas. Primero que nada, uno no sabe Seguro. nada acerca de la iglesia, desde la perspectiva inglesa, habiéndome criado en los años 50. Uno no sabe nada de la iglesia. Luego tenemos la idea de los años 60. ¿O saben cosas negativas? Así es, uno no sabe nada positivo y todo negativo. Entonces uno va a la universidad y súbitamente se encuentra con ello, lo cual debe suceder si uno va a la universidad. Es un tema demasiado grande como para ignorarlo. Y entonces uno empieza a pensar y luego uno empieza a querer saber más. Y después lo que uno hace, lo que uno encuentra, y solamente estoy hablando de mi propia experiencia, es que uno empieza a confiar en la iglesia. Uno se entera de lo que enseña la iglesia y uno lo pone a prueba. Y uno dice, están en lo cierto. Sobre el tema de la doctrina trinitaria, vemos que tiene sentido. Así es como sucedió. Fueron grupos de hombres católicos, obispos y teólogos que se reunieron, dirigidos por el Espíritu Santo. Porque tenemos que creer que Dios, uno tiene que remontarse a cuando Jesús reunió a un grupo de hombres, formándolos, prometiéndoles el Espíritu, dándoles el Espíritu y permaneciendo con ellos. Y la idea evangélica tradicional es que tan pronto como falleció el último apóstol, eso fue todo. Nos encontrábamos solos. Pero no, la iglesia continúa. ¿Hacia dónde está ahora el Espíritu Santo guiando y dirigiendo la iglesia? ¿A quién está guiando y dirigiendo? Una de las cosas... le debo un gran número de cosas al evangelismo. Una de ellas es dejar que Dios sea Dios, dejar que Dios haga las cosas según sus propios designios, lo cual el cristianismo liberal no es capaz de hacer, dejar que Dios sea Dios. En segundo lugar, estos son temas eternos, uno no se mete con la eternidad. En aquel entonces no lo dije con esas palabras, pero esto fue importante. Tuve la idea de que la teología es como la matemática en cierta forma. No es difícil. Recuerdo algo que dijo el difunto John J. O'Connor, el cardenal arzobispo de... uno puede creer que 2 por 2 es igual a 5, pero no construyen un puente basados en esa idea. Y yo sabía que la teología era importante, que los temas eran eternos. Solo hay una forma de saber si uno está equivocado. Si uno no cree en eso, Chesterton solía decir... Pero cuando uno sepa si uno está equivocado, ya es demasiado tarde. Así que para mí era importante. La doctrina era extremadamente importante para mí. Y con el paso de los años me di cuenta que la base de mi doctrina se había resquebrajado. Yo creía que... ¿Por qué creía? Y hacía sobre cimientos católicos. Y después al otro extremo, no en el otro extremo, sino en la otra ala de la práctica, en la parroquia siempre pensamos que era fácil para los católicos. Lo único que tenían que hacer era ir a misa. Hacen lo que quieren.
Esa es una vieja creencia entre los, no tanto entre los evangélicos, pero sí incluyendo a los evangélicos. Para los católicos es fácil, es una fe fácil. Cuando yo estaba en la parroquia me era difícil conseguir que la gente viniera a misa, verdaderamente muy difícil. Entonces me di cuenta que no era verdad, así que empecé a examinar la forma en que los católicos ordenaban su fe y su práctica. Y traté de colocar eso dentro de una atmósfera anglicana. Y a pesar de que yo me había beneficiado de ello, empecé a echar un segundo vistazo a la metodología evangélica, porque verdaderamente no se concentran mucho en la familia. Como yo verdaderamente no creía en el bautismo, era bastante eficaz, era bueno hacerlo, pero verdaderamente no era importante como un compromiso personal. Una vez que uno empieza a jugar dentro de esa área, suele cambiar la manera en que uno piensa, la manera en que uno actúa y la manera en que uno lleva a cabo sus labores pastorales. Así que cada vez más empecé a examinar lo católico, confiando en la iglesia y dándome cuenta que estaba en lo cierto, en las cosas que decía y en las cosas que escribía, en sus ideas en general. Así que no se trató simplemente de haber leído a Newman. Eso ayudó bastante, pero verdaderamente fue comparar a Newman con lo que yo sabía a partir de mi propia experiencia. En el programa a menudo hago esta pregunta: ¿qué abrió su corazón? Para mí eso es fascinante porque examina la forma en la que el Espíritu Santo, quién o qué, o cuál fue el momento, la chispa entró a su vida cuando usted estaba debatiendo con un testigo de Jehová. Sí. Pero el asunto es que, porque a menudo yo he pensado que si un número de protestantes de diferentes denominaciones se sentasen y tuvieran una discusión profunda, entonces emprenderían el camino de regreso a casa, a la Iglesia Católica, simplemente al reconocer: esperen un momento, ¿por qué somos todos distintos y todos creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios? Y ahí se encontraba usted con el testigo de Jehová, pero estaban diciendo que era difícil encontrar la Trinidad, y en retrospectiva uno lo puede encontrar, pero las Escrituras por sí solas terminaríamos con muchas herejías. Sí, en tanto que Newman dijo, y me parece que fue en relación a esa doctrina en particular, él dijo: una vez declarada es evidente por sí misma, pero tiene que ser declarado. Alguien tiene que declararlo, y esa es la parte difícil. Él dijo: profundizar en la historia es dejar de ser protestante. Y esa es la realidad. Así es, G.K. Chesterton, en un libro que escribió titulado La Iglesia Católica y la Conversión, describe las 3 etapas por las que pasan los conversos. De muchas formas estaba describiendo a sí mismo, y puede que esto suene similar a las etapas de ustedes. Él dice que el anglicano común no le presta la mínima atención a la Iglesia Católica, pero en el momento en que empieza a decir: bueno, tal vez no sea tan mala, entonces se encuentra en problemas, porque por amabilidad va a decir: bueno, tal vez hay algo bueno ahí. Voy a darles el beneficio de la duda, porque cuando uno hace eso, entonces uno empieza a descubrir la bondad. Sí. Y él lo llama pasar de no es inhumano, es por lo menos humano, y después es bueno, y después es divino. Habla de ese proceso, dice que uno comienza siendo receptivo, Sí. y después uno descubre la belleza de ello, Sí. y después uno quiere salir huyendo lo más lejos posible. Yo iba a decir, cuando uno se encuentra corriendo hacia ello, a mitad de camino, durante la última etapa, uno se detiene súbitamente y hace un esfuerzo desesperado de tratar de huir. Creo que por eso yo debería haber ido mucho antes. Pero simplemente no fue un buen momento para tomar una decisión que me iba a cambiar el resto de la vida. Sin duda, es una realidad objetiva. Probablemente hubiera sido equivocado. Yo disfruté el haber estado en la parroquia, pero al final me di cuenta que yo estaba intentando huir y me dije: no, detente. ¿Qué me dice de su estudio de la historia y de su experiencia? Estoy tratando de recordar el nombre del autor del libro El despojo de los altares, aquel maravilloso libro. Eamon Duffy. Así es. La razón por la cual lo menciono ahora es porque a partir de su experiencia, lo que usted halló, esencialmente le estaba diciendo que la reforma fue absolutamente necesaria en Inglaterra porque la iglesia se había vuelto corrupta. Imagino que así le enseñaron a usted. Sí. A partir de la experiencia de usted, cuando usted vivía en Inglaterra como anglicano y después como católico, ¿era verdad la perspectiva de él, lo que él había descubierto en ese libro? ¿Usted leyó eso? Sí, creo que leí cerca de la mitad y su tesis.
Por supuesto, en Inglaterra había una iglesia católica maravillosa, la cual fue destruida. Y toda la idea del protestantismo en realidad era un sinsentido. Era falsa la idea de que hubo un gran movimiento en contra de la iglesia. Por supuesto que las autoridades civiles se encontraban en contra, pero eso fue todo. Hubo un prejuicio enorme. No sé cómo ni por qué Inglaterra se volvió tan protestante en muchas maneras. Todo está mezclado con la mitología del complot de la pólvora y Guy Fawkes en el año 1600, no recuerdo bien, 1603, para hacer volar el edificio del Parlamento. Y todo tipo de cosas que verdaderamente tienen muy pocas bases en la historia. Existe mucho prejuicio. Y habiendo mencionado eso, efectivamente lo hubo. Newman lo dice muy claramente cuando hablaba de los mártires de la iglesia. Sí. La iglesia siempre ha sido considerada como algo oscuro y supersticioso, algo que temer. Y verdaderamente eso es lo que yace al fondo de todo eso, algo a lo cual la gente tiene miedo. Cuando usted mire en retrospectiva como antiguo anglicano, y por supuesto existen diferentes escuelas dentro del anglicanismo, según el anglicano promedio, ¿cuál es la autoridad detrás de lo que ellos creen, enseñan o predican desde un púlpito? Solíamos decir en términos sencillos, en términos simples, que los anglo-católicos seguían la tradición, los liberales seguían la razón y los nuestros seguían la Biblia. Es una manera muy tosca de decirlo, pero esencialmente así es como en un extremo teníamos a nuestro sínodo, por un lado, con la Biblia en la mano y citando versículos. Y del otro extremo tenemos a los anglo-católicos, muchos de los cuales creen la mayor parte de lo que cree la Iglesia, excepto el tema del Santo Padre en Roma. Y esencialmente es ahí donde ellos trazaban la raya. En el medio teníamos, en realidad, no sé, dígame usted, teníamos una mezcla de todo, todos hacían lo que querían básicamente. Algunos se encontraban más cerca de los evangélicos y otros de la alta iglesia. Sí. Pero, para ser sincero, era algo bastante anémico. Porque recuerdo que una de las cosas en el ensayo era su argumento a favor del establecimiento de la Cátedra de San Pedro, de su desarrollo, Sí, incluso antes de definir la Trinidad. sí. Muy desde el principio, y recuerdo que eso me causó impresión cuando yo me encontraba de regreso a casa. Me enteré que la iglesia había aceptado la autoridad de la Cátedra de San Pedro antes de finalmente decidir sobre el tema de la Trinidad. Por supuesto, sí. Esa fue otra cosa que yo leí un artículo en una revista política que se llama El Nuevo Estadista, escrito por Malcolm Muggeridge, y él indicó que el protestantismo es una historia de cismas y desmoronamiento, de desintegración, y es únicamente la iglesia, a pesar de todo por dentro y por fuera, es la que ha sobrevivido. Y esa fue otra parte clave de mi pensamiento. ¿Por qué? Ese es un ejemplo bastante banal, pero cuando falleció el representante de los Beatles, Brian Epstein, a los 5 minutos ellos rompieron, metafóricamente hablando. Él los mantuvo unidos a estas 4 personas tan diversas, jóvenes impulsivos en realidad. Y durante 4 o 5 años, él mantuvo el orden. Y apenas se retiró esa mano que los tenía a raya, todo se desmoronó. Puede que se trate de un ejemplo banal, pero cualquier institución humana, sin un líder, tarde o temprano, colapsa. Cuando nos ponemos a pensar en la iglesia durante 2000 años en todo el mundo, la gran diversidad de pueblos, personalidades, las luchas en las que se ha enfrentado, las herejías, se ha mantenido unida. Ha habido dificultades e infortunios, pero ninguna otra institución evidencia una historia tal ni una realidad tal. Y lo encontré asombroso. Me di cuenta en 1965. Fue impresionante. Y mientras tanto, como dijo Malcolm Muggeridge, tantas Beteles y Silos han sido enterradas.
¿Cuánto tiempo después de haber venido a la iglesia continuó discerniendo su llamado al ministerio? Bueno, verdaderamente nunca dejé de pensar que yo había sido llamado al ministerio, ya sea aquí o ahí. Cuando yo me marché, no había ninguna posibilidad visible de que yo fuese ordenado a la fe. Y ni siquiera he mencionado a mi querida esposa, quien fue recibida junto a mí y que me ha apoyado enormemente durante todos estos años. Y obviamente nunca pensé que iba a ocurrir. Pero tampoco me convencí a mí mismo de que no habría de ocurrir algún día. Y por medio de la gracia de Dios ocurrió. Y he de decir que nuestra vida entera ha sido dominada socialmente, económicamente, espiritualmente. Incluso durante esos 15 años, desde que me fui de la iglesia anglicana hasta que fui ordenado, toda nuestra vida estaba basado en lo que éramos, Nunca dijimos, gracias a Dios que esto se acabó. Vamos a vivir a una casita en el campo y dedicarnos a otra cosa. Mi vida entera ha continuado estando dominada por el hecho de que yo fui llamado, tal vez demasiado, en cierta manera. Puede que ahora me haya relajado un poco, ahora que mis hijos están más grandes. Pero por medio de la gracia de Dios las cosas salieron bien. Me olvidé, ¿cuándo vino usted a la iglesia? Diciembre del 75. El 75, entonces fue 5 años antes que la revisión pastoral Así es. fuese emitida. 5 años, sí. Y los engranajes giran muy lentamente, pero giran, sí. Supongamos que hay personas anglicanas viendo nuestro programa. ¿Qué le gustaría decirles para que consideren el mismo regreso a casa que usted realizó? Bueno, ciertamente lo que uno tiene que hacer, no hay problema mientras uno no tenga dudas. Pero el momento en que uno empieza a tener dudas, uno tiene el deber de seguirlas. Puede ser que esas dudas se resuelvan a favor de uno y uno tenga la conciencia tranquila. Pero de otra forma, uno debe tratar de resolverlas sin importar el costo. Porque uno no va a perder nada. Nuevamente estoy siendo bastante banal, sino más bien va a ser una bendición para uno. Así es como yo empecé. Yo traté de resolver mis dudas. Y como dijo Newman, 1000 dificultades no se equiparan a una duda. Pero la forma en que uno empieza es al cuestionar su propia postura y después uno debe encarar las dificultades. Entonces uno se da cuenta que las dudas no son dificultades, pueden ser superadas. Uno puede resolverlas. Y hay algunas cosas que tal vez uno nunca entienda, pero uno las acepta. No te puedo mirar a los ojos y decirte, no hay nada que yo no entienda. Puede que para algunas personas haya algunas cosas, pero uno aprende a confiar. Regresamos a lo que dije hace varios minutos. Uno aprende a confiar. Si una persona te dice 1000 veces algo que te das cuenta que es cierto, sueles creerlo cuando te lo dice una vez más. En términos humanos, puede que no siempre sea bueno hacerlo, pero cuando la iglesia te dice algo y constantemente hallas que es la verdad, entonces sigues hacia adelante, porque sabes que estás sobre terreno firme, que puedes confiar. Recuerdo que hace tiempo, hace alrededor de 12 años, cuando el padre Graham Blenner estuvo en el programa, recuerdo que él habló acerca de sus razones para venir y presentó un argumento claro. Dijo, yo me podría enfocar en lo negativo, pero esa no es la razón por la que vine. Puede que haya sido una parte muy pequeña, pero yo vine por causa de las razones positivas, por la plenitud y la belleza de ellas. Y creo que es importante mencionar eso. Las dudas dan impulso inicial al regreso. Sí. Pero es el descubrimiento de la plenitud lo que nos lleva a casa. Bueno, las dudas se tratan de la postura de uno, no son dudas sobre la iglesia. ¿Dónde se encuentra uno? Son dudas sobre dónde se encuentra uno y lo desafían a uno a ir más lejos. Me gustaría cerrar el programa con una bendición, Padre. Bien, Dios Padre, te damos gracias por el don de la fe, el don de la fe católica. Te pedimos que bendigas a todos aquellos que se encuentran de regreso a casa o que estén pensando en regresar. Concédeles la gracia y la luz del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. No creo que hayamos tenido la oportunidad de contarle al público en dónde usted está sirviendo. Estoy sirviendo como director de la escuela secundaria Cardenal Spellman en el Bronx, como se habrán dado cuenta por mi acento.
Como se dijo, el Señor obró hace mucho tiempo para darle las credenciales para que eventualmente pudiera encontrar el camino para servirlo. Por supuesto, sí. Muy bien, entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Hicieron falta 4 oportunidades para que finalmente viniera. Problemas con el calendario. El mal clima nos afectó varias veces, pero muchas gracias. No hay de qué. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este programa. Ruego para que este les dé aliento y les sirva de desafío, si sean católicos o no, para reconocer que lo que creemos está basado en algo sólido. Nuestro Señor Jesucristo, la iglesia que Él nos ha dado. Que Dios os bendiga.